empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria. Ya hay por ejemplo, una definición, ¿no? En los recortes del Estado. Me acuerdo un programa con Johnny que mostraba ahí todo un organigrama del Estado, decía fuera y lo sacaba. Secretaría de Comercio Interior. Bueno, lo confirmó en el día de hoy Javier Milei. Va a cerrar la Secretaría de Comercio Interior. Pablo, durante todos estos años, te dije, pasaron varios funcionarios con algunos momentos cumbres. Por ejemplo, septiembre del 2022, cuando el propio Tombolini, secretario de Comercio Interior, se ocupó del tema de las figuritas del Mundial. ¿Te acordás que parecía un tema de Estado en ese momento? Fíjate, Pablo, en esta placa que te voy a mostrar, la cantidad de programas que tiene a cargo actualmente la Secretaría de Comercio Interior. Una secretaría que está a cargo de todo lo que tiene que ver con el control de precios. Todos fracasaron. Fíjate, precios cuidados, canasta de ahorros en ferias populares, un programa que se llama Super Cerca, que tiene que ver con precios congelados por 180 días, acuerdo de precios de lácteos, acuerdos para mantener precios de insumos petroquímicos, bueno, precios máximos, cortes económicos. Mercado Federal Ambulante, eso es venezolano. Eso era ir con mercados ambulantes. Yo lo vi en Venezuela en el año 2008 cuando viajé. El Pedeval, el Mercal, todo lo que le fracasó a Chávez, después le fracasó a Maduro y que acá se argentinizó, ¿no? Los precios máximos en la industria farmacéutica, los medicamentos, bueno, también acuerdos con empresas Ley de góndolas, mirá, ahí estoy viendo. Góndolas, con exhibición especial de precios mínimos. Sí, ¿Te acordás, Paula Español? ¿Te acordás, Bueno, Paula Español? Que lo medía con el centímetro, la ex secretaria de Comercio Interior. Bueno, todos estos son los programas que Javier Milei dice, de ahora en más no existen más los controles de precios, y está claro, Pablo, que fracasaron. Fíjate, en la última semana, desde el balotaje a esta parte, los aumentos de los alimentos básicos, que van del 12% al 32% en artículos básicos que consumen los argentinos. Bueno, es un relevamiento que hizo Damián de Pache, y ahí lo vemos en pantalla. El azúcar 32%, desde el balotaje al día de hoy. Pastas secas 30%, el café 25%, el arroz 20%, gaseosas 18%, cervezas 15%, carnes 15%, la leche 12%. De nada sirvió la Secretaría de Comercio Interior y estos 20 programas de controles de precios que te acabo de mostrar. Fue como un engaño colectivo. Hacemos como que hacemos algo, pero el resultado es un fracaso. Entonces, esa burocracia inútil que mantuvo el gobierno y la engordó cada vez más. Vos que estás del otro lado, ¿creés que no vale? ¿Que no cuesta? Toda esa gente al servicio de una idea que fracasó, pero que se sostuvo en el tiempo. Porque Cristina Guillermo Moreno con su acting, ¿no?, de Malevo del 1900, ¿no?, que los quería poner en caja, quería boxear en un directorio, todo ese espectáculo decadente de un Guillermo Moreno, después se fue transformando y fue igual en otros. ¿En qué terminó? En esta inflación récord que tiene la Argentina. Ojalá nunca a nadie más se le ocurra hacer papelones públicos, internos y externos como este. Pero claro, dirán, ¿y qué va a pasar con los precios? Bueno, los agentes económicos también tendrán que ordenarse. Así como los gobernadores dijeron, apenas Milei presidente, dijeron, bueno, yo voy a recortar 3 ministerios, voy a reducir acá. Se adelantaron a la ola porque escucharon el viento, al votante transversal de toda la Argentina. Paula. Bueno, y hablamos, si querés, de lo que pasó hoy en el Congreso. Se está discutiendo quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Y, bueno, desde la parte de Randazzo dicen que tenía un turno médico, que no quería agregar más ruido a esta discusión, que era una cuestión formal. Eso dicen en su entorno, así que no fue. Pero se dio esta imagen, que es entre Javier Milei y Cristian Ritondo, que se reencontraron después del balotaje. Habían hablado por teléfono todo el tiempo, pero hoy se vieron las caras. Y se llevó este abrazo Ritondo, que es, si querés, dentro del sector de PRO, quien aparece como quien podría llegar a presidir la Cámara, con algunos detractores internos, porque dentro de Juntos por el Cambio hay gobernadores que dicen no puede ser alguien nuestro porque esto sería una especie de cogobierno. ¿Cómo vamos a hacer? Te mandé ahí, me mandaron de La Rioja un tuit de Eduardo Menem, Menem, y tiene que ver con la presidencia provisional del Senado. Te lo mandé ahí está, mira, dice Eduardo Menem.
la nominación del presidente provisional del Senado corresponde al partido del presidente electo. Lo mismo que dice Cristina, Sí, ¿no? claro, Sí, esta lo dijo mañana, hoy. temprano. En el año 1999 renuncia a ese cargo pese a tener la mayoría para continuar, a los fines de que la alianza que había ganado pueda designarlo. Muy interesante el dato histórico de Eduardo Menem. Recordarán, y los que no, gana la alianza, gana Fernando de la Rúa, presidente provisional del Senado, Eduardo Menem, con un peronismo muy fuerte, pero que había sido derrotado, dice, da un paso al costado. Con lo cual, no es menor esto que se está dirimiendo, ¿no? Hay quienes ven, perdón, dale. No, solo te sumo un dato más, que hoy se reunieron también los legisladores de La Libertad Avanza con Javier Milei. Sí. Hay un grupo grande de legisladores libertarios que quiere imponer un nombre propio. Suena mucho Oscar Sago para presidir el bloque libertario dentro de diputados, pero bueno, hay una parte que dice, bueno, nosotros podríamos presidir nosotros, o sea, los libertarios dicen, nosotros podríamos tener gente para presidir la Cámara, pero están a disposición, por supuesto, de lo que decía Milei. Y Francos es otro actor fundamental que está jugando ahí la pulseada a ver quién va a quedar. Meto a Franco, a Guillermo Franco, me dice alguien, Franco se está haciendo menemismo político. Porque después te quiero preguntar, Javier, ¿qué ves? Volvieron los lentos, volvieron los 90, ¿no? En lo económico, ¿qué ves? Con sus matices y sus parecidos. Pero en el plano político, ¿qué sería hacer menemismo político? Esto para los más jóvenes, para todos, revisar los años 90, el fin de Alfonsín y el comienzo de un Carlos Menem, que ya había empezado una tarea política revolucionaria dentro del partido, cuando le gana la interna a Antonio Cafiero, haciendo ¿qué cosa? Pasando la ambulancia. Es decir, tomando a los caídos, ¿no? A los que se habían quedado sin lugar. Hoy Francos está haciendo menemismo político, me decía un hombre de Juntos por el Cambio, me decía, porque está buscando ampliar la base de sustentación. Y lo está buscando con el peronismo. Claro, desde el sector de los halcones, del PRO fundamentalmente, dicen, Franco quiere llenar el gobierno de Milei de peronistas. Pero es que por Schiaretti, por los hombres de Schiaretti que se están sumando, son estas cuentas chicas, ¿no? Que después me parece que cuando se arme la pintura general quedarán en un segundo plano. Pero esto de hacer menemismo político no es casual. Javier Milei ha reconocido en el periodo de Domingo Felipe Cavallo, el de la estabilidad, el de la primera parte de la convertibilidad, uno de los momentos económicos mejores de los últimos 70 años. Y va a plantear un shock de estabilidad. ¿Qué ves de esa estrategia de menemismo político? No, bueno, yo creo que la primera gestión de Domingo Cavallo, el primer menemismo, se acopló un poco a lo que estaba pasando en ese momento, en el mundo, que eran las privatizaciones, las aperturas, el consenso de Washington, etcétera, etcétera, y los inversores y el mundo financiero apoyando esas transformaciones. Y eso fue lo que impulsó muchas de las grandes cambios estructurales que hubo en la Argentina. Ahora yo creo que nosotros estamos retrasados. ¿Por qué? Porque el mundo hace unos años, yo creo que a partir de la crisis de las hipotecas, pero principalmente después de la crisis europea, el mundo decidió que hay que empezar a ordenar las cuentas públicas. Claro. Y ese es el kit de la cuestión. Hoy en día el presupuesto es ordenar las cuentas públicas y sobre eso va a ser juzgada la Argentina. Qué buen concepto. Estás dando conceptos muy interesantes, Javier, y déjame que los subraye simplemente. Menem tenía el consenso de Washington, las privatizaciones, y se conectó con eso. Y eso le generó un éxito indudable. Hoy el consenso general es ordenar las cuentas públicas. Eso es lo que pasó en Europa. Eso es lo que también se exige de la Argentina por la experiencia. Nosotros tenemos una historia. Lo que no podemos hacer es borrar la historia. No la puede hacer Javier Milei, no la puede hacer Cristina Kirchner, no la puede hacer Macri. Entonces, nuestra historia es siempre la de patear para el costado, para atrás, para adelante. Cancherear, etc. En Argentina. Y cuando tenemos que... y dejamos siempre la asignatura pendiente de decir, bueno, si yo tengo que hacer un default, ya sea por la inflación o por simplemente no pagar algo,
lo voy a hacer antes de ajustar. Y ese es el concepto que tienen de nosotros en el mundo. Y porque si no, no se explica el fenómeno argentino, se explica solo por eso. Entonces, como eso es lo que está en la mente de todos, yo creo que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo. No, lo dejamos con puntos suspensivos, porque a la vuelta, conectando con eso, quiero preguntarte, ¿conseguirá fondos? Porque esto se hace con austeridad, se hace con ajuste, se hace con coraje. Coraje y sabiduría le pidió el Papa Francisco a Milei. Coraje dice, ya está, dice, sabiduría, en eso estamos. Pero también se hace con plata. Entonces, a vos, que sos un experto, ¿conseguirá Caputo el dinero? ¿Está bien lo que está planteando Caputo con las LELIC? Te lo voy a preguntar como experto para después. Mientras tanto, Nissan Frontier, la pick-up con 6 años de garantía, diseñada para ser más.